menos. ¿Cómo? Porque no también. ¿Por qué qué? Porque María se prestó. Ah, María se prestó. Bueno, hola. Hola. ¿Qué eres vecina? Sí. Mucho gusto. ¿Te llamas? Melanie, ¿no? Bienvenida, Melanie. ¿Ya habías venido antes? Sí, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar, pero antes de comenzar, acompáñenme haciendo una pequeña oración, ¿de acuerdo? Dios amado, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar reunidos, compartiendo tu palabra, y te pedimos que hoy nos des entendimiento, nos hagas, Señor, pues comprender cada día más tus escrituras, tu mensaje. Y Señor, gracias porque nos das la oportunidad de que podamos profundizar y podamos ir descubriendo esos mensajes que tú tienes para nosotros en tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos prepare, nos quite cualquier prejuicio y sobre todo, Señor, prepare nuestro corazón como si fuera una tierra buena para que la semilla lleve mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a ver si... Ok. Bueno. Ok. Pues empezamos el estudio con estas preguntas. ¿Por qué creen que no entendemos la Biblia? ¿Sí les ha pasado que hay partes que no entendemos? Y hoy quisiera que cuando salgamos de aquí podamos sentirnos más seguros a la hora de, pues de leer la palabra, a la hora de pues, ir descubriendo esos mensajes, como decíamos. Pero la pregunta que pongo aquí era, ¿por qué no entendemos la Biblia? O a veces no entendemos la Biblia. Ocasionalmente nos acercamos y queremos leerla y no, pues hay cosas raras y entonces la dejamos a un lado y nos volvemos a olvidar de leer la Biblia. Entonces, hoy, ¿por qué no entendemos la Biblia en ocasiones? Uno, ponía aquí, porque no la leemos. Porque a veces nos desanimamos y aunque sabemos que si decimos que creemos en Dios, que creemos en Jesús, que somos cristianos o asistimos a una denominación que se dice cristiana, sea la que digas, bautista, presbiteriana, católica, metodista, etcétera, etcétera, sabemos que está fundamentada en la Biblia, ¿no? Entonces, pero no nos acercamos, entonces nos limitamos a lo que nos platican los papás, los abuelos. A veces queremos vivir la fe o, pues sí, o la religión de la familia, pero no tu fe. Entonces, la otra es porque algunos la leen solo por cumplir, porque les dijeron en su casa, les están insistiendo, ¿ya leíste? ¿Ya leíste? No. ¿Has leído la Biblia? Y entonces sentimos que si leemos la Biblia nos va a ir bien. Y a veces también sentimos que cuando no la leemos nos va a ir mal. Y no necesariamente es así la forma como nos tenemos que acercar a Dios. Otro es porque a lo mejor ya generaste un hábito, pero no nos detenemos a analizar y a meditar lo que dice la Biblia. Por lo tanto, leemos, hasta hacemos planes de decir, voy a leer la Biblia, mi propósito del año es leer la Biblia, quiero leer la Biblia en un año. No. Entonces, bueno, quizás por eso no la leemos o no la entendemos. Y por último, dentro de los 4 puntos que pongo aquí, es porque no entendemos el tema principal de la Biblia.
¿De qué trata la Biblia? Empezamos, muchos te dicen, oye, abre la Biblia y te va a decir algo, ¿no? Y empiezas y la abres, ahora sí, en números, y está la genealogía, y dice, fulanito, hijo de perenganito, y estás así viendo 2, 3 capítulos completos de puros nombres y genealogías, y dices, ¿qué me quiere decir Dios? La cierras y otra vez la guardas. No es así como se lee la Biblia. Entonces, primero, ¿qué no es la Biblia? Me gustaría que viéramos eso. La Biblia no es un libro de ciencia. Muchos quieren justificar la evolución o la no evolución, y aquí la Biblia ya dice que la tierra era redonda o que no era redonda, y están creyendo que la Biblia es un libro de ciencia. No es un libro de ciencia. Tampoco es un libro exclusivamente de historia. No es que aquí dice que en este año fue y aquí se contradice y dice que es en otro año, y entonces empezamos a querer usar la Biblia como si fuera un libro de historia, que no lo es. Otros, que es un libro mágico y espiritual, y entonces nos va a traer mensajes del más allá para darnos respuesta. No, tampoco eso es la Biblia. Tampoco es un libro filosófico, ¿no? Un libro de frases motivadoras y que vas a encontrar ahí para mandar todos los días un mensajito bonito en Instagram, ¿no? Para tus amigos. No, tampoco la Biblia es para eso. Claro que hay partes muy hermosas, ¿no? Pero eso no es la Biblia. Lo que quisiera yo que entendiéramos es que la Biblia narra una historia, ¿no? La Biblia narra una historia épica. ¿Sí saben lo que es una historia épica? ¿No? ¿Sí? Una historia que habla, por ejemplo, de conquistas, de guerras, de pueblos dominados, etc. Que habla, la verdad es una historia épica. Lo que aquí habla de la relación de Dios, ¿no?, que quiere tener con el ser humano, y de cómo se estableció esa relación y de cómo se rompió. Habla de cómo Dios la va a restaurar. O sea, como les decía en alguna ocasión, hagan de cuenta que es una serie, ¿no?, de las que ahora hay en las plataformas, y que se va contando, se va platicando. Y claro que hay una parte en donde el héroe, ¿no?, se enamora de una chava y platican o cuentan esa historia, pero también cuentan la historia de cómo la familia se está peleando, pero también hay una parte en donde hay alguien que los oprime, ¿no? En fin, la Biblia es una historia épica, pero una historia épica que nos lleva a Jesús, en donde Dios habla de cómo se rompió esa relación, cómo se rompió la relación del hombre con Dios, el hombre y la mujer, el ser humano con Dios, y de cómo la piensa restablecer Dios a través de Jesús. Todo apunta a eso. Es un libro que muchas veces se ha malinterpretado, ¿no? En estos mensajes, ahorita poníamos aquí, miren, la Biblia narra una historia épica que habla de la relación entre Dios y el ser humano, y de cómo se estableció y se rompió esa relación, y de cómo Dios la va a restaurar a través de Jesús. Habla de guerras y habla de muchas cosas. Habla incluso hasta, de robos, ¿no?, de engaños, de adulterio. No, esto no lo inventó Netflix, ¿no?, ya estaba escrito, ¿no? Entonces, a veces, como les decía, hemos malinterpretado la Biblia y sus mensajes. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que no nada más uno, sino cuando hablo de esto, hablo todos los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué creen
que a veces hemos malinterpretado el ser humano, la Biblia y los mensajes de la Biblia. Hoy quiero que entremos a este punto, y lo que quiero decir es porque no entendemos realmente el mensaje de fondo de la historia, de esta historia que se está contando, y tampoco de la forma como fue escrita en diferentes épocas y momentos culturales. La Biblia tardó 1500 años, más o menos, en estarse escribiendo, más o menos. Entonces imagínense 15 siglos en diferentes etapas, ¿no? Si yo ahora luego me pongo a revisar mis apuntes de cuando empecé a estudiar la Biblia, y yo tengo que corregir muchos. Luego estaba diciendo, hoy platicamos con mi hija y decía, una señora nos dijo, es que ahora los niños los está educando la televisión. Pues ya nadie ve la televisión, ¿verdad? O sea, podemos decir, ahora los niños los están educando las tablets y las redes sociales, etc. O sea, claro, a través del celular, ¿no? Entonces, va cambiando las épocas. Es lo que tenemos que entender, que así sucedió también en la historia bíblica. Pero se fue escribiendo. Hagan de cuenta que es como digo, es una serie histórica que va platicando muchas etapas, muchas temporadas, ¿no? Como ahora. Entonces, tenemos que entender esto, pero por lo tanto nos tenemos que parar tantito y tratar de profundizar un poco. Si en verdad quieres conocer cómo es Dios, ¿no? Necesitamos ver y llegar de corazón, o sea, acercarte a la Biblia de corazón. Hay un profeta, más o menos 500 años antes del Señor, antes de nuestra época, que escribió, que se llama Jeremías. En Jeremías 29:13, los que traigan su Biblia, dice este versículo. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo que quiero decir es, tú me vas a buscar y me vas a hallar, si realmente me buscas de todo corazón. ¿Qué quiere decir? Dios no está oculto, pero lo que necesitamos es buscarlo de todo corazón. Y ahora, si nos acercamos a Él, como les digo, no va a ser de una forma más mágica. Lo que tenemos que entender es que hay símbolos. La Biblia está llena de símbolos. Hace un ratito tuvimos una reunión y hablábamos de eso. Entonces, muchas religiones incluso han malinterpretado símbolos y, como decía, se ha perdido el fondo del mensaje. Una cosa es que se usen ejemplos cotidianos de la época, pero algo importante es que esos símbolos que Dios pone es porque quiere que nos detengamos a profundizar un poco, que nos detengamos a meditar, para relacionarlos a través de la historia. Hoy estábamos viendo esto ¿han oído hablar de la última cena? Bueno, en esta semana que viene van a ver películas y mensajes y que Jesús cuando murió, cuando lo crucificaron y todo este tema. Pero hay muchos símbolos en la última cena, lo que conocemos como la última cena o la Santa Cena. Hay muchos símbolos ahí, pero lo que hoy quiero que nos demos cuenta, y por eso les digo, quiero que salgamos de esta reunión conociendo más símbolos. Ya sé por qué dijo esto Dios, por qué está escrito de esta forma, por qué lo dijo Jesús así. O sea, quiero darles elementos para que le encuentren saborcito a la hora de leer la Biblia y acercarse a Dios. Pero sobre todo porque a través de esos símbolos, a lo largo de 1500 años en los que se fue escribiendo la Biblia, los símbolos se repiten y hagan de cuenta que esa es la firma de Dios. Ahí te vas a dar cuenta que Dios es el que escribió o el que les dictó a las personas que escribieron el mensaje. Entonces,
Un ejemplo de este, déjenme a ver si funciona algunos símbolos. Vamos a ver algunos símbolos y quiero que los vayan relacionando. Yo creo que hoy vamos a salir con estos símbolos. Son 4 símbolos que vamos a tocar. Hay muchos, ¿no? Semilla, el agua, frutos, el vino. Son temas que vienen mucho en la Biblia, ¿no? El trigo, el pan. Ahí puse unos pies, ya vieron unos pies ahí. Así hacían el vino, no había, así lo molían, ¿no? En un lagar, entonces se subían y lo pisaban. Todavía cuando empieza la vendimia, hacen una gran fiesta en los viñedos y obviamente ya hay prensa, pero como que es una fiesta y todavía invitan a algunas personas para que machaquen la uva y de ahí salga el primer vino, ¿no? Sí se lavan los pies y todo el tema, no se preocupen, pero todo eso a través del vino. Ya vieron el color de los pies, o sea, parece como si tuvieran sangre, ¿no? Entonces, todo eso habla de la siembra, ¿no? También habla de los terrenos, ¿va? O sea, hay muchos símbolos. Ahora, le estaban hablando, ¿a qué se dedicaban en la antigüedad? ¿A qué creen que se dedicaban en la época de Jesús y antes de la época de Jesús la sociedad? Al día de hoy nos dedicamos a las fábricas, a producir, ¿no? A producir, a la parte de los negocios, desarrollo de sistemas, a eso se ocupa la gente. Pero antes, ¿a qué? ¿La agricultura? A la agricultura, ¿no? Sembraban, había mucha siembra. ¿Qué otra cosa? A la ganadería, ¿no? Entonces, era una sociedad agrícola. Por lo tanto, los ejemplos que vienen en la Biblia son agrícolas. Hoy los tenemos que traducir al tema, vamos a decir, cuando dice fructificar, ¿no? Hoy lo que te diría es, sé productivo, no estés de flojo, sé productivo, ¿no? Porque nos dedicamos a la producción ahora de muchas cosas. Pero hoy vamos a ver cómo hay algunos símbolos y quiero comenzar con uno que seguramente a los que ya tienen tiempo leyendo la Biblia o asistiendo a algún grupo se les va a hacer conocido, y es el tema de la siembra y la cosecha. Ahorita decía Fer bien un tema que eran agrícolas, era una sociedad agrícola que había sembradores, y dice así en Lucas 8, 5 al 11: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decían a gran voz. Esto que les digo lo platico, es una parábola que la platica Jesús, y los que estaban alrededor, que eran unos religiosos, que la palabra, había grupos, eran unos fariseos, dicen así, hablando estas cosas decían a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Los discípulos, o sea, como que se sacaron de onda, les dicen, oye, bueno, ok, cayó en buena tierra. Le decimos muchas veces la parábola de la siembra y la cosecha, o a veces la de los terrenos. A mí me gusta decir de la de los terrenos porque habla de 3 tipos de terrenos en los que se sembró esa semilla. Y dice, y él les dijo, Jesús les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas,
para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Va? Un poquito hablamos de este tema. El sembrador implica un agente, un trabajador de la tierra. Implica que tenía semilla. Había para sembrar una tierra y sale a sembrar, y a la hora de estar sembrando, pues la semilla cae en 3, 4 tipos de tierra diferentes, ¿no? Pero vean la última parte, dice, primero como, a ver, ¿qué nos quieres dar a entender? Y Jesús les dice, hey, la semilla, me refiero a que la semilla es la palabra de Dios, ¿no? La semilla es la palabra. Entonces, si implica este tema, ¿no? Si implica que la semilla es la palabra de Dios, ya te empiezas a entender lo que Dios quería mencionar. Entonces, hay personas, las tierras, los terrenos son diferentes tipos de personas. Y entonces dice, yo les mando un mensaje de la palabra, de lo que yo les digo, y algunos, y de hecho más adelante se los explica con mayor detalle, pero les dice, oye, unos cayó cerca de personas que estaban pues nada más cerquita y a lo mejor pasaron y escucharon una vez, pero llegaron las aves y se lo llevaron. ¿Qué quieren decir? Llegaron algunas otras personas y no, y lo importante es la ideología fulana, la filosofía americana, ya, pues sí es cierto, y empiezan a creer otras cosas. El punto al que voy, más allá de explicar el tema de esto, creo que es lo suficientemente claro, que hay personas que les vamos a compartir acerca de Jesús y unos no te van a pelar, otros por la dureza de su corazón, no van a querer escuchar más, ¿no? Pero lo importante es qué tipo de terreno, en qué tipo de terreno está cayendo la palabra. Yo les digo una cosa, el hecho que estés aquí significa que tú tienes interés. Es importante que leas, yo te digo una parte, porque si no, no vas a entenderla. Lo importante es que leas tu palabra, la Biblia, y hoy vas a recibir elementos para que cada que escuches acerca de semilla, ya sabes que Jesús está hablando de la palabra de Dios. O sea, de los principios que Él te está dando. Lo que tú lees aquí, honra a tu papá y a tu mamá. Es un principio. Lo dijo Jesús. Bueno, ya tú sabes si lo aplicas o no lo aplicas en tu vida. No, por ejemplo, no andes con malos consejeros, ¿no? Hay una parte que dice, bienaventurado el varón, el chavo que no anduvo en consejo de malos. Entonces, no voy a andar, ya cuando veo que me andan a aconsejar, ándale, échate un chulo, los tíos, los primos que ya andan. A ver, no, pues yo no quiero fumar marihuana, aunque ahora todo el mundo ahí anda en ese rollo. Ese es un consejo de malo, ¿no? O sea, no te va a hacer nada bien, ¿no? Ay, ¿a poco todavía no te has metido con ningún chavo, no? Ahora las chavas están sobres para ver cuándo se meten con los chavos. O sea, esos son los consejos. Pero bueno, depende en dónde caiga, pero si tú escuchas la palabra, un principio es una semilla, cae en tu corazón y la pones por obra, va a llevar fruto. Por lo tanto, fíjense, hay algunos puntos que quiero hablar acerca del tema agrícola. Y esto sería, fíjense cómo habla la Biblia constantemente y pone ejemplos agrícolas. En primera de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Te está poniendo ejemplos agrícolas y dice, a ver, de nada te sirve tantos followers en Instagram, ¿no? Y hay gente que está
ansiosa porque les den like y a ver cuántos vieron mi historia y mis reels y todo el rollo, y ahí andan, y se seca, y ya pasó, y ya luego ni se acuerda, y dura un delito. Chido, doble clic. Pero eso duró tu historia, entonces tú viste, y ya, es por la mitad, si no se estresa, ¿no? De veras, eso dura, y el que la puso está, ¿cuántos me vieron? Eso dura, se va a secar, la hierba se cae ya, adiós, no duró nada, pero estamos ahí. Por otro lado, dice Mateo 3, 8 y 10, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que se vea que está cambiando. Arrepentimiento es cambio en tu forma de pensar. Arrepentimiento significa cambio de mente, ¿no? Antes yo creía que decir groserías era bueno, y sí, güey, y todo, como hablan las chavas, hablan peor que los chavos, ¿no? Pero ya de ahí, cuando andas con un chavo que no dice maldiciones y te interesa, hasta cambia tu forma de hablar, ¿no? Entonces ahora sí, pero nada, estás con las amigas, ¿no? Me acuerdo que en ocasiones así es. Una vez estábamos en una fiesta de 15 años, me acerqué al baño, estaba estaba pegado al baño de las niñas. Las niñas de la prepa hablaban peor que los del taller mecánico. Y todo por quedar bien, por verse cool, ¿no? Y dices, por favor, entonces dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y dice, pero está hablando de frutos, ¿ya se dieron cuenta? Está hablando de frutos, dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Está poniendo ejemplos, símbolos, en este caso de un árbol que no da fruto. Y otro ejemplo, uno bueno, pone el Salmo 1.3 que habla de varones, de hombres. Dice, será pues ese varón, dice, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿no? Un árbol fuerte, sólido, por sus fundamentos, por sus raíces profundas, pero porque está pegado al agua. Entonces, frutos, árboles, agua, diferentes símbolos. Regreso al tema de la semilla. La semilla, ¿qué implica? ¿Para qué se usa, por ejemplo, una semilla de trigo? Pues significa que hubo una siembra, que hubo una cosecha, y esa semilla le hicieron harina, y esa harina le hicieron un pan, y ese pan implica que sirve para alimentarte. Entonces, aquí voy a ir entrando un poco al tema de la cena del Señor. Y este es mi cuerpo, este pan. Y tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, coman, sí, de este pan que es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿realmente se convirtió en pan o estaba hablando en un símbolo? Vamos a ver, fíjense. Deuteronomio 8.3 dice, te humilló, ojo que Deuteronomio es de los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Está escrito así de 1400 años por ahí antes de Cristo, ¿no? Entonces, un titipuchal de años. Y dice, Deuteronomio 8.3 dice, te humilló y te hizo pasar por hambre, pero luego te alimentó con maná. Maná era una harina o una hojuela que le hacían pan, dice. Comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. 1000 y cacho de años antes. ¿Se acuerdan de esa frase de no solo de pan vive el hombre? Esa se la dijo Jesús a Satanás.
cuando lo trató de intentar. Di que estas piedras se conviertan en pan. Si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús les dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces una semilla que se convierte en pan sirve para alimentarte, y está diciendo no solo del pan físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo que está diciendo, y no lo vamos a revisar ahorita, pero en 1 Timoteo 4:6 dice que recibir la palabra de Dios está ilustrado con ingerir alimento. O sea, cuando tú es un alimento espiritual, vas a ser más fuerte, ¿no? Como si te metieras tu shake de proteína, a veces están haciendo ejercicio. Otro, Juan 6:51, y esta parte es importante. Juan, ahorita vamos a entrar ya para ir cerrando el mensaje que quiero darles hoy. Dice, el pan que yo les daré es mi carne. No lo está hablando en la última cena. Dice, la que doy para dar vida al mundo, por la vida al mundo. Juan 6:51. Y el mismo Juan 8, en el versículo 46 dice, yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Entonces, está hablando de que dices, a ver, te estoy hablando de dar vida, pero no significa que el pan se va a convertir en carne. O sea, estoy hablando con símbolos. En esa época se hablaba mucho con símbolos. Y entonces, recordar algo, que Dios dice, recuerdan esta de Deuteronomio 8:3, dice, recuerden cómo Dios los alimentó con maná en el desierto. Era una harina, era un pan, le decimos que era pan del cielo. Por lo tanto, vemos que Jesús da muchos símbolos. Algunos símbolos que quiero que se queden y se lleven hoy. Dice el primero, yo soy el pan de vida. Una pregunta, ¿alguien me recuerda cuando Moisés iba a sacarlos al pueblo hebreo de Egipto? ¿Sí? ¿Ubican? Los que no lo hayan leído seguramente vieron El Príncipe de Egipto, la película. No. Moisés los va a sacar, habla con Dios y le dice, tú los vas a sacar. ¿De parte de quién les digo que voy? ¿De quién? Yo soy. De yo soy, ¿no? Díganle que yo soy el Dios. Yo soy el que soy. Entonces Juan, el Evangelio de Juan, agarra y dice, me puse aquí las veces de cómo se describió Jesús. Él dijo, yo soy. Hagan de cuenta que estaba diciendo el nombre de Dios, yo soy Dios. Pero pone símbolos. Y este Evangelio de Juan, Jesús se presenta con 7 tipos de ejemplos de lo que era Jesús. Él dice, yo soy el pan de vida. O sea, seguía insistiendo, yo soy el pan, pero era como un tema de alimento, ¿no? Entonces dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. En pocas palabras, yo soy el maná que mandó Dios. Símbolos. Por lo tanto, desde el Antiguo Testamento eran símbolos los que todo el tiempo estaban mandando, ¿no? De ahí, eso viene en Juan 6:41. Después en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Y en el templo estaba una lámpara como esa, que puse ahí abajo a la izquierda. Bueno, acá, perdón, es que yo estoy viendo aquí mi acordeón. Sí uso acordeones, disculpen, no estoy en salas. Pero estoy viendo lo mismo que ustedes en las pantallas. Pero dice, ¿ya vieron esta de abajo a la izquierda? Esa es una menorá. Entonces, esa estaba en el templo y siempre tenía que estar encendido, ¿no? Entonces, una lámpara, pero dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, eso lo dice en Juan 8:12. Por otro lado, también dice en Juan 10:11, dice, no, 10:7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Acuérdense que el redil
y que entraban las puertas. O sea, las ovejas que son las mías van a entrar a través de mí. Yo soy la puerta. Dice también, yo soy el buen pastor. Dice también, yo soy la resurrección y la vida. Dice, yo soy el camino. Entonces, finalmente dice otra parte, yo soy la vid verdadera, un viñedo, o sea, la uva, ¿no? La planta de la uva. Entonces, todo el tiempo Jesús está hablando a través de simbolismos. Cuando nosotros queremos hacerlo literal, no estamos entendiendo la profundidad de lo que Dios quería decir. Hoy vas a entender que hay muchos símbolos. Y cuando encuentres que habla de un viñedo y está diciendo que Él es la vid verdadera, o cuando veas que habla de uvas silvestres, ya vas a hacer referencias de decir, ok, ya entiendo. Por ejemplo, hay otra parte en donde al aceite, no, a los olivos, el olivo, el árbol de olivo es considerado como el árbol de la vida para los judíos. Pero ¿recuerdan cuál es el símbolo de la paz que ahorita usamos mucho? La paloma, ¿verdad? Y la paloma, ¿cómo la ponen? Sosteniendo una ramita de olivo, no unas. ¿No? Entonces, una ramita de olivo, ¿no? Entonces, si se acuerdan de cómo se da cuenta Noé de que ya el diluvio había terminado. Con una paloma que traía una rama de olivo, dice, ya, ¿verdad? Ahora, ¿estamos de acuerdo ahí? Y ahí ya se iba a calmar las aguas y ya iba a entrar la paz otra vez, ¿no? Eso lo simboliza también, yo creo que algunos han visto, por ejemplo, en el catolicismo y en algunas otras religiones, como el Espíritu Santo. A la paloma como el Espíritu Santo y con una ramita de olivo. ¿En qué otra ocasión? ¿Recuerdan por qué la ponen como el Espíritu Santo una paloma? Cuando bautizan a Jesús, ¿no? Desciende el Espíritu Santo como paloma, dice el Evangelio, ¿no? Entonces, está en medio de las aguas, ¿no? Él sale de las aguas, se oye la voz de Dios, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, y el Espíritu Santo baja en forma de paloma, ¿no? Desciende sobre él, dice. Entonces, hagan de cuenta que el Espíritu lo está ungiendo. El aceite del olivo, ¿qué fruto da el olivo? Aceitunas. ¿Y las aceitunas qué producen? El aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva, además que para las ensaladas, ¿para qué otra cosa creen que lo usaban en la antigüedad? Para ungir. ¿Y para qué más? Para alumbrar. ¿Saben que esas lámparas ya están en unas velas? Pero en la antigüedad, perdón, ¿saben que esas lámparas les echaban aceite y les ponían una mechita y ahí estaban prendidas? Y era como, pues eran lámparas de aceite. El Espíritu hacía que se iluminara, ¿sí? Y Jesús dice que Él es la luz del mundo. El Espíritu estaba sobre Él. Cuando empiezan a correlacionar todos estos temas, dicen, sí es cierto, ¿no? Y además, ¿qué significaba también? Por ejemplo, me regreso hasta el diluvio, hasta Génesis, ¿no?
pues que todos esos animales, que toda la familia de Noé, todo el Espíritu venía otra vez a darles vida, a decir, a ungirlos, a decir, el Espíritu otra vez estaba con Noé, con toda su familia, con los animales, vuelvan a llenar la tierra. Se restableció la relación de Dios. Así que vamos a recordar, y con todos estos símbolos, hace 2000 años, Jesús vino y estaba con sus amigos que creyeron en él y les dice lo que viene aquí en Mateo 26, del 26 al 28 les dice: mientras comían, estaban en la cena de la Pascua, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Dice, después tomó la copa, dio gracias y se las ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, de un acuerdo, de un nuevo pacto. Dice que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Se derramó vino? No. Pero esta era un símbolo, esa cena, esa que conocemos en la actualidad en la cristiandad como la última cena, no es la última vez que cenó. Fue la última vez que conmemoró la cena de la Pascua, que venían haciéndola cada año el judío la tenía que hacer. Y la hacía efectivamente el día 14 del mes de Aviv. Y ese mes 14 se movía, por eso se mueven, a veces cae Semana Santa en marzo, otras veces en abril, porque eran años de 28 días cada mes, eran años lunares, ¿no? Entonces por eso se mueve. Pero el punto aquí es que hace 2000 años, cuando les dice de estos símbolos, les está diciendo: este pan es alimento que viene de una semilla, que es mi palabra. Entiéndanla, asimílenla. Yo voy a entregar mi vida para pagar por tus pecados. Dice, y este vino, porque así se representaba. Quiero ir a esta parte para terminar. La cena de la Pascua. Entendamos algo. La última cena fue la última vez que Jesús festejó la Pascua. Y la Pascua se estableció cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con Moisés. Y les dijo: vas a sacrificar un cordero. Lo vas a tener desde el día 10 hasta el día 14, lo vas a sacrificar y le vas a degollar y va a derramar su sangre. Con la sangre vas a marcar tu casa, la puerta de tu casa. Y cuando yo pase por fuera y vea que tú marcaste con la sangre del cordero, no se va a morir tu primogénito. Y los que no lo marcaron van a morir. Y esa vez fue la última plaga, que se muere el hijo del faraón y por eso deja en libertad al pueblo. ¿Qué significa esto? Bueno, y le dice Dios a Moisés y a Aarón, su hermano: esto lo van a recordar cada año, en el día 14, el mes de abril, por toda la eternidad. O sea, siempre. Dice, memorial perpetua. Entonces lo hacían cada año. Por eso Jesús, para recordar la vez que los liberó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, por eso estaban sentados festejando la Pascua con los discípulos. Y por eso había pan, por eso había vino, y eran símbolos para recordar al Cordero, para recordar el vino, la sangre, que había sido derramado para la libertad del pueblo. Y por eso ese era el antiguo pacto. Testamento, acuerdo y pacto es lo mismo.
Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, tú puedes decir, estoy leyendo acerca del Antiguo Pacto. Y ese pacto era el que recordaban en la Pascua. Entonces, decir, la vez que yo te saqué de Egipto, de la esclavitud. Y después de sacarlo de Egipto, les dio maná, les dio alimento del cielo. Y también los pasó por el mar, un bautizo. Y los llevó a una nueva tierra de libertad, a un nuevo lugar de libertad. Y Jesús les dijo, ese pacto, ahora hay uno nuevo. Ahora, yo soy el Cordero. Yo me van a sacrificar. Voy a derramar mi sangre por ti para darte libertad del pecado. Sí. Cada vez también lo establece. Hoy hace un rato tuvimos un grupo de los que servimos, recordamos esto a través como si fuera la cena del Señor. Entonces, pero recordamos esto, que hace 2000 años Jesús vino no para convertir el pan literalmente en carne o el vino literalmente en sangre, sino para dar su vida. Y solo lo entienden ustedes ahora. Ahora ya lo entienden. Es decir, hace 2000 años Jesús vino por mí para pagar todas las deudas. Y por amor a ti se entregó. Se entregó, no dijo nada, él no había hecho nada y se entregó para pagar por lo que tú hiciste, por lo que yo hice. Y dijo, si tú crees, te voy a dar una nueva vida, libre del pecado, en libertad, que ya no estés esclavizado, ¿sí? Y te ofrezco una nueva vida. Yo no sé hoy cómo estés en tu relación con Dios. Yo no sé si tú sigues pecando o haciendo cosas que no le agradan a Dios. Pero lo que sí sé es que hace 2000 años Jesús estaba en la cruz y hubo uno al lado de él que le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, bájate y sálvate y sálvanos a nosotros. Y Jesús no se bajó, se quedó ahí, porque ya les había dicho a sus discípulos que él iba a entregar su vida, iba a derramar su sangre para perdonar sus pecados. Y no nada más estaba pensando en sus discípulos, estaba pensando en ti. Estaba pensando hace 2000 años y decía, Gil me va a necesitar, ¿no? Vivi me va a necesitar, Crista, Adriana, Andrea, todos, cada uno me va a necesitar, porque la van a regar, porque se va a enojar con su mamá, porque va a decir mentiras. Y eso a mí no me agrada, pero si Él quiere, yo pago por Él en la cruz. Por eso no me voy a bajar, porque me va a necesitar. ¿Quién es el que recibe el perdón? El que le pide perdón a Dios, el que se arrepiente. Y le dice, creo que hace 2000 años estuviste en mi lugar, y por amor pagaste por mí. Así que hoy yo te invito, yo no sé si tú has aceptado alguna vez a Cristo en tu corazón, aceptarlo y recibirlo en tu corazón. Yo no sé si te has alejado de él, a lo mejor hace algún tiempo le dijiste, Señor, yo voy contigo hasta el final, como Pedro, ¿no? Y en el primero lo niegas 3 veces, o 4, o 5, o 30. Pero hoy Dios te está dando la oportunidad de restablecer esa relación contigo y de empezar una historia épica. Va a haber batallas, va a haber conflictos, va a haber enemigos, pero que sepas que va a haber victoria, porque la vas a llevar de la mano de Dios. Pero primero tendrías que pedirle perdón, arrepentirte y decirle nuevamente, y por única vez, Dios, acepto lo que tú hiciste hace 2000 años por mí
en la cruz. ¿Quieres que oremos? Pues vamos a orar y repite esto en tu corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y si ya habías orado antes, restablece esta relación con Él y confirma lo que hace años tú habías decidido o hace algunos meses. Pero hoy es la oportunidad de decirle al Señor lo siguiente. Ahí donde estás, dile así, porque Dios está en medio de nosotros. Y así, con tus ojos cerrados, dile: Señor, perdón, porque he fallado, porque he pecado. Te pido que me perdones. Te abro la puerta de mi corazón, de mi entendimiento. Te pido que entres a mi corazón y entres a mi vida. Que me enseñes cómo debo de caminar. Que me enseñes más principios, más símbolos, para poder entender cuáles son las cosas que tú quieres hacer en nuestra vida. Dios amado, reconozco que he pecado, pero reconozco que tú en amor te entregaste por mí hace 2000 años. Te acepto como mi Salvador personal y como el Señor de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús.